hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de... Muy, pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que sí, el que nos hace vibrar se llama Jesucristo de Nazaret. Oh, bendito Dios de la gloria. Gracias le damos al Señor porque podemos estar frente a las cámaras del Canal 8 para soltarles la palabra de Dios y que el mensaje de hoy impacte vuestras vidas. Este es el programa de la Iglesia Evangélica Pentecostal Aposento Alto. Iglesia que está ubicada en calle Varela 684, entre Don Bosco y Casa Grande. Ahí nos reunimos los días miércoles a la hora de 18 y culto de oración, los cultos tremendos, y los domingos a la hora 18 también. Pero también te aclaro que los sábados a la hora 17 hay reunión de jóvenes, hay reunión de jovencitos, hasta 15 años, 16, bueno, estás cordialmente invitado e invitada. Pero yo tengo que agradecerle a la teleaudiencia, tengo que agradecerle públicamente a toda la gente que realmente nos hace llegar las buenas nuevas, las felicitaciones, y nosotros estamos contentos. Y a su vez hablábamos con Cecilia, con la pastora Cecilia, de que es una responsabilidad tremenda, es algo tremendo, porque estar frente a las cámaras no es poner y sentarnos, tenemos que tener palabra para que realmente tú que estás mirando el programa y que estás buscando la palabra de Dios, esta entre como espada de dos filos y penetre hasta partir el alma y los tuétanos y discierna los pensamientos del corazón. Por eso es que estamos felices, contentos, porque tiene repercusión, porque realmente la gente está feliz, y cuando la gente está feliz, Dios también está muy, pero muy contento. Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia, que es la palabra que me ha inquietado en estos días, la misericordia de Dios. Yo quiero decirte, estimado televidente, la palabra misericordia significa amor y compasión de Dios hacia nosotros, los pecadores, hacia el pecador. Esa es la palabra misericordia. Sacrificio no quiero, dice Jesús, quiero misericordia. Bendito Dios Todopoderoso. Y es lo que muchas veces nosotros estamos bastante escasos, de misericordia. Pero si buscamos la presencia de Dios, si nos llenamos de la presencia de Dios, Él es fiel y verdadero para regalarnos, para empoderarnos de esa misericordia que muchas veces no la tenemos. Pero con Cristo todo se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que en la parte inferior de la pantalla aparecen los teléfonos de la pastora Cecilia y quien te está hablando, el pastor Edgardo Pujolar. Te puedes comunicar como lo está haciendo cantidad de gente que nos llama por alguna pregunta, por alguna consulta, por oración, por lo que sea. Estamos a full. Estamos las 24 horas porque somos a tiempo completo. En el nombre de Jesús te lo digo y lo hacemos. No solo que sale de nuestra boca, sino que lo decimos y lo ponemos por obra, en el nombre de Jesús. Bueno, como te decía, misericordia quiero. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo te voy a leer 2 versículos nomás, porque hoy no soy yo el que va a soltar el mensaje, pero se encuentran en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 12 y 13. Y dice la palabra de Dios de esta forma. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos enfermos, estábamos encarcelados espiritualmente hablando, estábamos en cautiverio, nosotros no veíamos más que lo que estaba delante de nuestros ojos, pero ahora con Cristo Jesús, oh bendito Dios, Él nos revela, el Espíritu Santo de Dios nos revelará todas las cosas. Leo esos 2 versículos y después vamos a ir a la palabra de Dios. Mateo 9 te dije, versículo 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué importante es venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo quiero dejar esto, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que este tormento que por años me viene perturbando,
me deje, me abandone. Es indudable que solo humanamente no lo vas a poder lograr, pero sí, si te tomás de la mano de Jesús, es capaz de cambiar el lamento en baile, de romper toda maquinación que el enemigo tenga contra tu vida, contra la familia, contra tus propósitos. Este es el Jesucristo que yo te estoy predicando, el que todo lo hace, lo hizo y lo seguirá haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que misericordia quiero, no sacrificio. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. ¿Qué más puede hacer por nosotros? Ya nos regaló todo. Pastora Cecilia, con fuerza, con fe y con una tremenda unción de Dios, vas a soltar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos. Estamos un día más para traer la palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Leo en el nombre de Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Gloria a Dios por la misericordia del Señor, como decía el pastor, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los que estábamos perdidos? Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados y separados de la gloria de Dios. Pero también había personas específicas, había ciertos grupos que en aquella época, como en esta época, son muy menospreciados, son muy tenidos en menos, y a esos es a los que Jesús más ama. Porque dice: ¿quién ama más? Aquel que mucho ha pecado, aquel que a mucho se le ha perdonado, y aquellos que son a los mayores pecadores, es a los que necesitan más del médico, y es a los que Jesús en esta hora quiere que vengan a su encuentro, quiere que vengan como hizo Zaqueo, que procuren buscarlo, que tengan esa inquietud que tuvo Zaqueo. Zaqueo era, dice acá, comienza la palabra de Dios presentándole, había un hombre que se llamaba Zaqueo, era jefe de publicanos y rico. Zaqueo significaba puro. Hasta ese momento Zaqueo no tenía nada de puro, pero Jesús ve la obra completa a nosotros siempre. Y era jefe de publicanos. Los publicanos eran repudiados por los judíos. Eran repudiados, y este era jefe de publicanos, no era un publicano cualquiera. Eran repudiados porque ellos cobraban impuestos y los cobraban para Roma. Por lo tanto, eran considerados traidores por los judíos, porque ellos cobraban en favor de aquellos que los oprimían. Y no solamente eso, era un título que se vendía al mejor postor, y normalmente los recaudadores de impuestos se enriquecían porque cobraban hasta 4 veces más lo que ellos quisieran. Ellos cobraban el impuesto, lo que correspondía para Roma, y después el excedente, que podía hasta ser cuadruplicado, era para ellos. Por eso eran personas menospreciadas, personas que ni siquiera les permitían entrar al templo, personas que estaban totalmente marginados. Era rico, lo tenía todo, pero le faltaba la paz, le faltaba lo que te falta a ti, lo que nos faltó a todos antes de conocer al Señor. Hemos tenido todo, pero muchas veces nos falta lo principal, que es a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Pero Zaqueo supo que Jesús pasaba por allí. Y dicen que Jesús pasó por Jericó, pero que no fue casualidad ni porque tuviera muchas cosas que hacer en Jericó.
fue porque sabía que estaba Zaqueo. Sí, señor. Fue porque sabía que Zaqueo estaba y que Zaqueo tenía una necesidad, tenía un intenso deseo en su corazón de conocer a Jesús. Tan intenso era su deseo que, además de todo lo que tenía, pobre, era bajito. Entonces no podía ver a Jesús. Y subió a un sicómoro, que era un árbol. Y subió al árbol, o sea que ahí vemos el anhelo que tenía Zaqueo de Jesús. Era tanto el anhelo por verle que él hizo algo con lo que se ridiculizó delante de la gente. Porque un hombre adinerado, subiendo un árbol como un niño, él se ridiculizó, pero también se cumplió la palabra que para que nosotros lleguemos al reino de Dios tenemos que hacernos como niños. Amén. Y Zaqueo se hizo como un niño por su sed de Dios y subió al sicómoro. Pero vaya sorpresa cuando viene Jesús y mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, ven, desciende, porque me es necesario hoy posar en tu casa. Sí, Señor. Qué hermoso debe haber sido para aquel hombre tan repudiado, que los adjetivos que escucharía no eran nada agradables, escuchar de voz de Jesús su nombre. Capaz que con ese amor solamente lo escuchó de sus padres y de Jesús, de nadie más lo había escuchado, y decirle que quería ir a posar a su casa. Por eso yo te digo, hermano, que tú que sientes esa inquietud en tu corazón de conocerlo, lo importante es primero tener ese encuentro personal con Él, porque Jesús bajó, le dijo a Zaqueo que bajara y fue a comer con Él. Y tuvieron ese momento de intimidad, ese momento de comunión, que es lo que Dios busca tener con el ser humano, tener una relación. Sí, y en esa relación, en esa comunicación que Zaqueo tuvo con Jesús, fue cuando él se dio cuenta de cuál era su necesidad: arrepentirse. Y vaya que se arrepintió, porque fue y dijo: sí, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, y si en algo defraudado, lo devuelvo cuadriplicado. O sea que realmente hubo un verdadero arrepentimiento, sí, cuando Zaqueo pudo estar cara a cara con el Maestro, cuando pudo estar cara a cara con Jesús. Y Jesús, después de eso, lo reivindicó, porque fue y dijo, como leíamos acá en el 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué significaba? Que él de vuelta lo insertaba como pueblo de Dios, porque él era descendiente de Abraham, no solamente genéticamente, sino que era descendiente de Abraham, porque estaba aceptando como Dios al Dios de Abraham en este momento a la persona de Jesucristo, sí, de Nazaret. Por eso, hermano, hermana, tú que no conoces al Señor, tú que estás pasando por esta necesidad, en este momento que estás siendo menospreciado por tu condición de, no quiero decir nada porque no quiero ofender a las personas que están en este momento sumidas en pecados atroces o en cosas que no les permiten salir. Pero si tú estás en esa situación que todos se burlan de ti, como hacían con Zaqueo, ven al encuentro de Jesús. Ven, ten un encuentro con Él y Jesús te va a perdonar. Y vos vas a sentir, mejor dicho, la necesidad de perdón, la necesidad de arrepentimiento, y va a llegar la salvación a tu casa. Porque Jesús, como decía el pastor, por su gran misericordia vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sí, como era Zaqueo, como fue aquella mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, que querían que fuera muerta por pedrea, pero Jesús, que fue la única vez que se le vio escribir en tierra, escribió. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque él en ese momento estaba dando a que reflexionaran los que querían apedrearla, a ver quién más estaba libre de pecado. No habemos ninguno libre de pecado. Y tuvieron que irse todos, uno por uno, y allí quedó la mujer a los pies de Jesús. Por eso, si tú estás en estas situaciones, busca a Jesús. Es tremendo, la verdad que es tremendo. La conversión de Zaqueo a mí es un pasaje que me impacta, pero qué lindo es que muchas veces
nos despojemos de aquello que nos saca o nos prohíbe o nos obstaculiza poner los ojos en Jesús. A Zaqueo era el dinero, era la ambición del dinero, y bueno, hasta que un día, como dijo la pastora Cecilia, los propósitos de Dios no lo conocen ni tú ni yo. Entonces preparó todo espiritualmente hablando, para que Zaqueo tuviese esa inquietud de ver quién era Jesús. Él quería ver nada más quién era Jesús, pero para sorpresa de Zaqueo, para sorpresa de su vida, Jesús lo vio primero y le dijo: desciende, Zaqueo, porque hoy me es necesario. Escuchá bien, televidente, amigo y amiga que mirás este programa, hoy es necesario que Jesús pose en tu casa. Y tú dirás: sí, en mi casa física. No, en tu casa, en tu alma, en el asiento de las emociones, donde realmente ahí hay cosas que por mucho tiempo han estado perturbándote. Podés tener todo materialmente, pero te falta en tu casa espiritual algo que se llama Jesucristo de Nazaret. Yo sé que lo vas a recibir. Y bueno, ¿por qué te digo esto? Porque realmente cuando vamos a los pies o venimos a los pies de Cristo Jesús, te estoy hablando por mí, cada cual que se autoanalice él, te estoy hablando por mí. Venimos ante Dios, pero sin nada para darle. No tengo nada para darle a Jesús. ¿Qué es lo que tengo para darle? La mochila que cargo por muchos años de pecado, de tristeza, de angustia, de desánimo, de amarguras familiares. Pero hoy venimos a Jesús y le vamos a decir: no tengo nada que darte. Vamos a escuchar un tema musical. Sí. Perdón, quería hacer una acotación de esta entrada de Zaqueo, de cuando Jesús entró a morar con Zaqueo. Cuando el pastor estaba hablando, me venía el Espíritu Santo, me recordaba que Jesús, después de esto, después de que habló con Zaqueo, iba hacia Jerusalén, a la entrada triunfal en Jerusalén. Pero qué importante fue la entrada acá a la casa de Zaqueo, porque en este momento esta entrada a la casa de Zaqueo no fue solamente a su casa física, fue a su corazón, a su casa espiritual, y esa entrada perduró para siempre. Trajo consecuencias maravillosas, que fue ese arrepentimiento, y trajo la conversión y trajo la restauración de este hombre. En cambio, la entrada triunfal de Jerusalén es algo hermoso y que debía cumplirse, pero aquellos que ese día le gritaran Hosana al Rey, al otro día lo vituperaban y decían: crucifícale. Por eso te digo, haz como Zaqueo, déjalo entrar en tu corazón y glorifícalo para siempre. Bueno, ya que estamos en la presencia misma de Dios, porque realmente en este estudio se puede experimentar algo hermoso, algo maravilloso, te quiero recordar que antes de este milagro en la vida de Zaqueo está el milagro de Bartimeo, del ciego Bartimeo. Y es importantísimo porque, como dijo la pastora Cecilia, Jesús él no tenía que detenerse por nada, porque él iba a cumplir con lo que Dios Padre le había pedido. Él vino al mundo con una consigna, vino con una meta, vino con un propósito de regalarnos la salvación a nosotros, los seres humanos, a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mas no se pierda y tenga vida eterna. Está la decisión en vos y en mí, si lo recibimos en nuestro corazón. Y bueno, porque muchas veces también te está hablando un hombre que se siente identificado por esta palabra. El ciego Bartimeo estaba al costado del camino, mendigando. Si habría andado en la vida yo dando lástima, mendigando, cuando no tenía a Jesús en mi corazón, era el hazme reír de muchos. Pero un día me hablaron de Jesús. Y acá Bartimeo no lo podía ver, no le fueron a hablar, pero él escuchó que iba pasando por ahí y preguntó: ¿qué es lo que pasa? Y le dijeron: va pasando Jesús Nazareno. Entonces Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús siguió caminando. Y yo cuando leía esto, pero ¿por qué no se paró? Porque el Señor le encanta que nosotros clamemos y digamos: Jesús, ten misericordia de mí. Y paró Jesús y le dijo: tráemelo.
Y aquellos mismos que muchas veces quisieron acallarlo, a Bartimeo, se lo llevaron a Jesús. Se lo llevaron a Jesús y Jesús le sanó la vista. Porque Bartimeo era un ciego físico. Era un ciego físico, pero Zaqueo era un ciego espiritual. Oh, bendito Dios de la gloria. Es por eso que no tenemos nada que darle a Jesús. No tenemos nada. Vamos a escuchar un trozo de esta adoración y vas a ver que es hermoso para luego sí volver a la palabra de Dios. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte, te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo. Sí, Señor, recibe nuestro corazón que está quebrantado, Señor. Solo tú puedes restaurarlo, Señor, como lo has restaurado, como has restaurado ya en las escrituras de muchas personas y como lo restauras en la actualidad y como continuarás restaurando los corazones, las vidas, Señor, de aquellos que un día se sintieron nadie y hoy son lo más hermoso, un hijo de Dios. Y muchos, no solamente hijos, siervos, porque siervo no es el que está visiblemente, el que se ve visible. Siervo es aquel que hace cualquier cosa para la obra de Dios. Y es lo más maravilloso poder ser sirvientes de Jesús. Amén. Es lo más hermoso. Porque servimos a veces a amos terrenales, pero no hay nada más hermoso que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y siguiendo con este tema de los encuentros que Jesús tenía con los menospreciados, también hay un encuentro maravilloso de Jesús en San Juan capítulo 4, que es con aquella mujer samaritana del pozo,
también que eran personas. Ya el samaritano era despreciado por el judío, porque el samaritano era idólatra, habían mezclado un poco la fe, no tenían la fe pura, entonces los judíos menospreciaban a los samaritanos y no se hablaban con ellos. Pero Jesús, esas cosas, ya te dije, siempre las pasó por alto. Él pasa por alto tu condición como pasó por alto que fuera Samaria, y él tenía que pasar por Samaria. Como tuvo que pasar por Jericó porque estaba Zaqueo, tuvo que pasar por Samaria porque había una mujer menospreciada, tan menospreciada, tan que la gente que ella tenía que ir a buscar el agua al mediodía cuando no iban las otras mujeres, porque tenía una mala reputación. Entonces esta mujer tenía que estar como segregada, tenía que estarse escondiendo para que no la vieran. Pero gracias a Dios, gracias que nuestro Jesús a los que más ve es a esos que para el mundo son invisibles, aquellos que el mundo juzga, señala, y que muchas veces pasamos a su lado y no nos dignamos a dirigirle la palabra porque son demasiado pecadores para nosotros. A esos Jesús es a los que más ve, y él sabía que iba a estar esa mujer a esa hora en el pozo, y a esa hora fue y se encontró con esa mujer que era desechada porque había tenido 4 maridos y el que tenía ahora no era el de ella. Pero Jesús se acercó, Jesús le habló. Tampoco podía un maestro acercarse a una mujer en público, no podía. Pero Jesús muchas veces pasó por alto los legalismos por la importancia que Él le daba realmente al alma de las personas, porque Él vino a morir por las almas de la persona, y Él fue y pasó por alto que María Samaritana, pasó por alto que la gente la desechaba, pasó por alto todo porque Él la amaba, sí, porque Jesús, como dijo el pastor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el mundo, son los más pecadores, que es a los que Jesús vino a llamar, como vino a encontrarse con esta mujer samaritana, que después no lo voy a leer ni voy a interiorizar mucho porque tiene mucho para hablar este pasaje. Pero a esta mujer samaritana Jesús le habló, y después de un diálogo extenso, ella reconoció: tú eres el Mesías. Sí, y fue otra alma de esas despreciadas que Jesús ganó para su reino. Qué tremendo, qué hermoso, qué maravilloso. A mí me apasiona, porque realmente es sentirse amado, realmente amado por una persona, por Dios, que ese no nos va a fallar. Muchas veces nos han dicho que nos aman, que somos esto, que somos aquello en la vida terrenal, y en la primera cosa que le erramos, nos bajan la caña, nos dan con un caño, como se dice hoy en día un poco vulgarmente. Pero Jesús no, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice en Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos estaban destituidos de la gloria de Dios. En el 5:8 dice: Dios dio a su Hijo para que por rescate nuestro, oh bendito Padre Celestial. Y es por eso que tenemos que tener, aleluya, ese amor, esa comprensión hacia aquel que nos ve cuando nosotros no vemos a nadie. Es aquel que está pendiente de nosotros cuando nosotros no queremos saber nada, pero en el momento menos indicado, como le pasó a esta mujer samaritana, Jesús le dijo a los discípulos: me es necesario pasar por Samaria. Y entonces los discípulos otra vez van, porque nosotros humanamente pensamos las cosas, pero Dios las ve desde la otra óptica, lo ve desde lo sobrenatural, como se dijo anteriormente por parte de la pastora, lo ve la obra terminada, y esa mujer desechada, esa mujer despreciada, esa mujer que no podía ni siquiera ir a sacar agua, porque las otras la tenían marginada, esas otras que tienen la aureola acá en la cabecita, bendito Dios, pero ¿qué hay en su corazón? Por eso te digo, hoy, ¿querés que haya algo hermoso en tu corazón?
abríselo para que entre Jesús en él. Y tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Lo que tenés que hacer es decirle a Jesús esta oración. Repetí junto conmigo esta oración y vas a pasar a ser un hijo de Dios. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, yo te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, oh Dios, en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Te esperamos en Varela 684, Iglesia Aposento Alto, para estremecernos, para compartir la palabra de salvación de parte del Señor. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga. La bendición de Dios sea con ustedes. Amén, amén. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor